Bueno, ante todo, al respetable público presente, buenas tardes, noches ya, hoy día 29 de julio. Eh, bueno, estamos en esta oportunidad agradecer también al Grupo INSUR y al Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Huánuco por la invitación a este magno evento, este magno curso, para el desarrollo integral, ¿no? Y la performance, la actualización de cada uno de nosotros. Digo nosotros porque es interactuar también tanto el ponente, expositor y también interlocutor, ¿no? Ustedes que están ahí en donde estén, siempre capacitándose y deseándole lo mejor en esta coyuntura del COVID, ¿no? A sus familias y lo mejor es para bienes para ustedes. Bueno, el curso del día de hoy que vamos a desarrollar, mantenimiento rutinario de vías vecinales y departamentales, está enfocado básicamente en lo que concierne a los institutos viales provinciales, los IVPs, y a lo que antes llamábamos el programa de caminos departamentales, ¿no? Con los gobiernos regionales, enfocado al provías descentralizado, ¿no? Entonces, vamos a ver la intervención en los caminos vecinales o rurales del mantenimiento rutinario y los caminos departamentales o regionales, ¿no? Entonces, para iniciar el curso, enfocarlo en el sentido de cómo vamos a desarrollar el curso. Básicamente, por el tiempo, luego más en las actividades, ¿no? Ya sabemos, gran parte de los que ahorita estamos en línea online, que las actividades tienen sus normas, tienen sus modalidades de pago, tienen su forma de intervención, normas de evaluación, de ejecución. Entonces, las funciones de cada entidad, ¿no? Cuando hablamos funciones, me refiero a básicamente los caminos vecinales, vemos el Instituto Vial Provincial, el IVP, los gobiernos locales manejan los caminos rurales o caminos vecinales, y los caminos regionales o departamentales lo maneja el gobierno regional. Pero siempre la transferencia lo administra y lo realiza el Provías descentralizado. Cuando nosotros decimos Provías, hay dos Provías, hay que ser bien claro. Provías nacional, lógicamente como tal, ve los caminos nacionales de mayor envergadura, el Provías descentralizado, ¿no? Lo que antes le llamaban el Provías rural, el Provías departamental. Desde el 2002, desde la descentralización, acuérdense, ya dejó de ser, ¿no? El programa de transporte rural descentralizado y el PTRD, ¿no? Hasta el 2000, lo que duró el programa de transporte rural descentralizado hasta el 2000, si más no me equivoco, llegó a ser hasta en promedio 2000, pasando el 2014, ¿no? A 15, ya dejaron de, digamos, de operar estos programas y pasaron, así como el programa de caminos departamentales, y pasamos al programa lógicamente desde el 2016, 2017, a los programas de apoyo al transporte nacional, los famosos PATS, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño preámbulo de lo que más o menos el enfoque de lo que vamos en esta oportunidad a priorizar y a proyectar estos tópicos, para que quede bien claro, hay dos provías, provías nacional, que queden bien los caminos nacionales, en esta oportunidad no vamos a tocar ello, vamos a mencionar ciertos aspectos, pero vamos a en sí, la pulpita de este curso, el néctar de este curso es el provías descentralizado, y actualmente cómo se están llevando algunos procesos, decretos de urgencia que han salido, que mañana seguro lo van a tocar con el profesional de contrataciones, que mañana detalle de ello explícitamente lo va a dar el citado profesional, ¿no? Que es el decreto de urgencia 070. Vamos a tocar algunos puntos también al respecto, pero enfocado básicamente en sí, en lo que es el foco del mantenimiento rutinario de vías vecinales y departamentales. Para pisar sobre terreno firme, ¿no? Para que sepan quién es el expositor, de repente ahí vamos a proyectar el file de quién les está proyectando el curso. Soy el ingeniero Jean-Pierre Moscoso Blanco, soy ingeniero civil egresado, colegiado y titulado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, egresado de la maestría en gerencia pública por la Universidad Continental con sede en Lima, especialista en administración de contratos a la fecha en la sede central en Provías Nacional en Lima, desde diciembre a la fecha, estamos trabajando por acá.
Y luego, bueno, he sido catedrático en varias escuelas, facultades de Ingeniería Civil y de Arquitectura, ¿no? Como son Alas Peruanas, ULADESH, Universidad Autónoma de Ica, etcétera, etcétera, ¿no? Y invitación a dar cátedra en otras escuelas y facultades, ¿no? Los cursos ya, como ustedes verán ahí, mecánica de suelos, 1, 2, caminos, 1 y 2, pavimentos, etcétera, etcétera, ¿no? En diferentes filiales, Chincha, Ica, Huancavelica, Ayacucho, en algunos cursos de invitación en Lima y así, ¿no? A ver, acá también aquí, a ver, estoy avanzando, a ver. También he sido ocupado algunos cargos a nivel del Provías Nacional, he sido jefe de la zonal Ayacucho en el Provías desde el 2016 hasta fines de diciembre del año pasado, jefe en zonal en Provías Nacional Ayacucho, diversos cargos como jefe de supervisión de varios contratos por niveles de servicio, de mantenimiento de carreteras a nivel nacional y también jefe de supervisión y también he sido miembro del comité de recepción, ¿no? De recepción de rehabilitación y mejoramiento, ¿no? De varias carreteras como Quino a San Francisco, Andahuaylas al aeropuerto de Andahuaylas, etcétera, ¿no? Miembro del comité de recepción del puente Aljomachay, también en el 2018 y también etcétera, etcétera, ¿no? Cargos también como jefe de supervisión de varios corredores. Y también en la zonal San Martín, ocupado la jefatura también, estuvimos ahí del año 2016, San Martín Loreto, teníamos la administración de todo el corredor en la selva, ¿no? Carretera Tarapoto-Juanjuy, etcétera, etcétera, ¿no? También contratos de nivel de servicio y también mantenimientos por administración directa, ¿no? Directamente la zonal, ¿no? También en la zonal Huancavelica estuve poquísimo tiempo como jefe zonal y también como supervisor de varios contratos, ¿no? Chincha, Armas, Villa de Armas, Los Molinos, Paitará, etcétera. Inspector de mantenimiento por administración directa, etcétera, etcétera. Como asistente de supervisión también, supervisor también, esto en sí es una larga y amplia trayectoria en lo que concierne a mantenimiento. Y también en el Provías descentralizado también hemos estado como monitor vial, etcétera, etcétera, ¿no? Buscando varios casos. Bueno, en sí, ya yendo a la parte de la pulpa, del néctar del curso, ¿qué queremos del curso? El enfoque del curso básicamente es la vialidad, la transitabilidad, ¿no? En los caminos vecinales y departamentales. Entonces, el enfoque del curso, en primer lugar, antes hablábamos de que no se hacía mantenimiento, ¿no? Las vías eran dejadas, abandonadas. Después, post-construcción, esperábamos que, bueno, de acá una intervención más compleja, ¿no? Y se gastaba, la inversión era mucho mayor. Post-construcción, se abandonaban las carreteras, destruían las vías, y la reconstrucción salía más caro, ¿no? Salía más caro. Entonces, en ese sentido, aquí vemos, ¿no? Que antes el círculo vicioso que teníamos, ¿no? Del mantenimiento, porque no había mantenimiento, el círculo vicioso antes, hablábamos de construcción de vías, como ustedes ven ahí en las fotos, en la parte inferior, luego lo dejábamos, ¿no? Lo dejábamos a su suerte, ¿no? Hasta que nos pasen la voz, rotafono de RTT, alguna exitosa, alguna cuando había derrumbes, llamaban por aquí, por allá, y recién íbamos con nuestras maquinitas, nuestras maquinarias a intervenir, ¿no? Entonces, a dar transitabilidad. Después la destrucción de las vías y conllevaba la reconstrucción, que lógicamente era más caro, ¿no? Era muy, muy caro en comparación cuando inmediatamente después de construir tienes que hacerle un debido y adecuado mantenimiento. Eso, lógicamente, tienes que pedirle un año antes en tu PAC, ¿no? En tu plan anual de contrataciones, para que ya tengas el planeamiento, sale tu PIA, sale tu PIM, tu PIN, y ya con eso puedas hacer una adecuada programación para intervención en el siguiente año. Si es posible, un año y medio antes, sabiendo cómo es la entidad y sabiendo también la burocracia que estatal, ¿no? El tema del MEF, el Ministerio de Economía, el tema de la programación multianual de inversión, ¿no? Cada 3 años, el PCN, el PEN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes era así. Sin embargo, el círculo virtuoso ya en la actualidad, ¿no? Y a partir del 2002, que se dio la descentralización, ¿no? Que pasaron los programas del famoso Provías Rural y el Provías departamental,
pasaron a unirse en uno solo que se llamó el Provías descentralizado, ¿no? 2002. Entonces ahí se dio la descentralización, ¿no? El gobierno, después de Fujimori, entró Toledo, desde el gobierno de Toledo empezó no soy toledista por si acaso, pero desde ahí empezó la descentralización para abarcar ya las maquinarias, lo descentralizaron a los gobiernos regionales, lo que eran antes los CETAR, ¿no? Y cambiaron a los GORE, ¿no? Del CETAR a GORE, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden enfocar ahí cómo ahora se construyen las vías, ¿no? Rehabilitación y mejoramiento se hace. Lógicamente hay un círculo virtuoso, porque el mantenimiento rutinario inmediatamente se tiene que hacer post-rehabilitación y mejoramiento, post-construcción. El mantenimiento rutinario es permanente, el mantenimiento. Por lo general, el rutinario, su mismo nombre lo indica que es permanente, que tiene que estar de forma constante, con mano de obra muchas veces con experiencia y a veces se aprende, se le enseña, se le da una inducción sin experiencia a la mano de obra. Por lo general se prioriza la mano de obra en este tipo de mantenimiento. En cambio, lógicamente que ya con maquinaria ya es un mantenimiento periódico vial, ¿no? O sea, cada 3 o 4 o 5 años se tiene que hacer un mantenimiento periódico, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita no solamente mano, sino necesita maquinaria, ¿no? Un perfilado, la motoniveladora, la compactación con el rodillo, y el círculo virtuoso es que regresa nuevamente, hay que hacer otra vez mantenimiento. Una vez que terminas el periódico, cada 3, 4, 5 años, inmediatamente prosigue, nunca debe continuar, y en paralelo el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento rutinario, por eso que le decimos a veces rutinario antes, durante y después. El mantenimiento tiene que ser permanente, no debemos dejar un vacío, no debemos dejar de mantener nuestras carreteras, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven en la parte inferior del mantenimiento rutinario, ahí de repente ahí tú ves una zona digamos, te parece una vecindad con 2 cañones, que esa es la intervención también cuando hay nevadas, ¿no? Limpieza de nevadas. E incluso ahí podemos transformar el mini cargador o Bobcat, lo podemos transformar y de repente podemos tratar el mantenimiento, no sé si la experiencia que tenía Chile y Colombia, ¿no? Con sales o cloruro de sodio para resecar el hielo, ¿no? Entonces resecamos el hielo y el nevado, entonces, y ahí ya no va a haber el problema de ya no se va a obstruir la transitabilidad en zona de nevada, ¿no? O en la sierra o la puna, por ejemplo, sucede eso, ¿no? Ya no se corta la transitabilidad hasta que deshiele, pero la sal, por ejemplo, había un producto una experiencia, a ver, en Chile, en Santiago, de los pioneros en hacer conservación con Bogotá, Colombia y Brasil, utilizaron la famosa bitochita, que era un aditivo con cloruro de sodio. ¿Para qué? Para contrarrestar el hielo o el nevado, ¿no? Que existe en zona de cuando hay heladas fuertes o cuando hay en tiempo de invierno, ¿no? Suceden las famosas granizadas. Entonces no hay transitabilidad, pero se le hace un tratamiento previo, lógicamente, al mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es simplemente la mano de obra, como ustedes ven ahí, con buggy, con carretillas, y el mantenimiento periódico, sí, con maquinaria, ¿no? Motoniveladora, boquetes, rodillos. Entonces, ustedes esto ven que es cíclico, ¿no? Es cíclico. Terminas el periódico, vuelves a hacer mantenimiento rutinario, y así, es permanente. Y nuevamente, después de 3, 4, 5 años, nuevamente un periódico, y así, ¿no? Ese es el tenor ahora del círculo virtuoso. Dejó de ser vicioso antes y ahora es un círculo virtuoso. Entonces, los conceptos básicos, básicamente, en esta oportunidad vamos a hacer mantenimiento rutinario, pero no dejamos también de tocar el tema del mantenimiento periódico así puntual y del mantenimiento por emergencias, como ustedes pueden ver acá, ¿no? En esta imagen prácticamente ya está colapsada la plataforma, ¿no? Parcialmente ya se va a ir, ¿no? Está en el aire prácticamente el estribo del puente y ya no hay prácticamente, está en el aire. Entonces, ahí es una intervención ya de mantenimiento de emergencia, ¿no? O sea, es una emergencia vial. Entonces, mantenimiento rutinario en sí es el conjunto de trabajos o actividades, ¿no? De mediana, pequeña envergadura, puede ser el bacheo, ¿no? De bacheo, limpieza de cunetas, calzadas y obras de drenaje, el roce o desbroce, algunos conceptos le llaman roce,
el manual de pavimentos también bajo volumen de tránsito y de conservación vial ahora, desde el 2016, le llama siempre ROCE, ¿no? Realizadas con el objeto de mantenerla, etcétera, ¿no? Porque puede ser también limpieza, por ejemplo, de bajadas de agua, de zanjas de coronación, ¿no? ¿No? Realizadas con el objeto de mantener la vía en condiciones de transitabilidad. Los trabajos se realizan a lo largo de todo el año, o sea, de forma permanente, acorde a un programa elaborado, o sea, el famoso PAC, ¿no? La famosa programación previa, un año antes de ser posible, un año y medio antes, mucho mejor, ¿no? Para que esté incluido en el PAC de la entidad, ¿no? En este caso de los famosos IBP. Esto puede ser tanto estamos hablando caminos vecinales y departamentales, ¿eh? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, uso intensivo, ¿cuál es la característica del uso intensivo de la mano de obra, no? Se aplica el manual de normas técnicas, ¿ya? Para mantenimiento rutinario, se evalúa al final por resultados y el control es por resultados. Aquí hay algo muy interesante, antes para reforzar y acotar la experiencia, ¿no? El IBP, el Instituto Vial Provincial, está encargado, ya ustedes saben, de los caminos vecinales o rurales, tiene un gerente del IBP, que es el jefe, luego tiene su supervisor o inspector que se llama jefe de operaciones. Jefe de operaciones es el inspector prácticamente de la entidad del IBP, ¿no? Está también acompañado siempre por un monitor vial, ¿no? El monitor es el asistente prácticamente del jefe de operaciones, ¿no? Del inspector o supervisor, el inspector de planta. El asistente está en forma permanente, él es el que tiene que estar coordinando, llenando las fichas, los formatos, el cuaderno de ocurrencia, el cuaderno, perdón, de mantenimiento, ver que las herramientas estén bien, existen penalidades para quienes realizan estos mantenimientos, son las microempresas, ¿no? Esos, los famosos zanahorias que le decimos cariñosamente en el campo. Esas personas son las que ganan un proceso, puede ser también por administración directa o por contrata, y pueden hacer o intervenir en estos trabajos, ¿no? Estos trabajos de mantenimiento. Puede ser de género femenino, o de acuerdo como estén elaborados los TDRs, y también de género masculino, ¿no? Entonces, eso no es discriminatorio, la idea es que también participe el género femenino, se ha dado últimamente, incluso han habido microempresas, ¿no? Microempresas sin fines de lucro, o las famosas microempresas, las MIPES, o microempresas que inclusive hay puras mujeres, ¿no? Puras mujeres, y incluso la mayoría son de mayor cantidad del grupo, o de la cuadrilla de la microempresa, que son de género femenino, ¿no? Porque de repente pueden ser más ordenadas, llevan mejor, no necesariamente la fuerza bruta o la fuerza la lleva el varón, ¿no? Mantenimiento rutinario es un servicio, no es una obra, es un servicio cuyo, o sea, por ende, también los gastos o la fuente de financiamiento ya está garantizado por recursos ordinarios, también por el BID, los bancos, ¿no? Los préstamos, ¿no? Lo refuerzan, ¿no? El BID y el BIRF, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y el BIRF. Entonces, esto digo ello porque también no necesariamente, no creas que porque es un mantenimiento solo, el gasto corriente necesita de una fuente extra de apoyo, refuerzo, que lo manda el BID, ¿no? El Banco Mundial, ¿no? Entonces, y los gastos de inversión ya ustedes saben que es más en obras, ¿no? Al ser un servicio, se caracteriza por ser una intervención continua, ¿no? Luego de la rehabilitación y mejoramiento, ¿no? Realizar actividades que mantienen la vía transitable, el uso intensivo de mano de obra no calificada, no necesariamente tiene que tener experiencia la mano de obra, la aplicación del manual de normas técnicas para mantenimiento rutinario, su evaluación es o control o seguimiento, al final es por resultados. Acá no hay un expediente técnico, no hay nada de eso. O sea, al final hay un plan de trabajo de mantenimiento. Debe respetarse, en la cual debe estar con control exhaustivo. ¿De quién? Del jefe de operaciones, que es el inspector, en el caso, y el asistente, que es el monitor vial, y al final la responsabilidad íntegra es del gerente vial. En cambio, esto es en un gobierno local, en el IBP, en los caminos vecinales o rurales, y en los caminos departamentales netamente asignados, Provías asigna un monitor, ¿no? Un monitor en caminos departamentales o regional, y existe un especialista regional, ¿no?
está asignado en las instalaciones, en las oficinas del Provías descentralizado, y coordinan netamente con el coordinador o jefe de la zonal asignada. Si es, puede ser Ayacucho, Huancavelica o Junín, etcétera, Ica, etcétera, etcétera, Lima, etcétera, cualquier departamento donde esté asignado el camino departamental, ¿no? Del gobierno regional. ¿Qué hace Provías? Asigna o da la transferencia. A veces es cofinanciado, ¿no? Por eso les decía, esto ya tiene un financiamiento a nivel macroeconómico, ¿no? El mantenimiento periódico es con maquinarias, ya ustedes saben, se realiza una vez cada 4 o 5, 3, 4 o 5 años, ¿no? Conjunto de actividades orientadas a restablecer la característica de la superficie de rodadura, en tanto en uniformidad, textura y resistencia, ¿no? El uso intensivo de maquinaria pesada es la característica principal, ¿no? Y las emergencias, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una fotito, creo que es una experiencia que tuvimos ahí en el Brain, hay un sitio que se llama Machente, varios que están seguro en sintonía, están en online, me pueden corroborar, el Machente, esa zona era muy accidentada, así como hay varios sitios, ¿no? Por ejemplo, en Codo de Posuso también hay una zona que es bien vulnerable, ¿no? La zona también de allá de Huando, ¿cuánto? Mantacra, en Huancavelica, Acostambo, etcétera, hay sitios ya definidos, ¿no? Donde siempre caen derrumbes, siempre hay huaicos fuertes, ya son puntos críticos, le llamamos, ¿no? Zonas vulnerables, ¿no? Entonces ya, aquí ya amerita, digamos, una intervención mucho mayor, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre, sus conexos de estos son los caminos vecinales que existen. Acá hay varios caminitos vecinales que van hacia el anillo, en este caso una fotografía del anillo vial del Brain, ¿no? Que da para Palma Pampa, Santa Rosa, hay varios sitios, ¿no? Que están por ahí, ¿no? En la zona, ¿no? Esta es la troncal principal del Brain, Quino a San Francisco, pero hay varios caminitos vecinales que van por ahí, departamentales, ¿no? Que conectan. Entonces, eso es un, digamos, endémicamente, que es un peligro que siempre, la estabilidad de taludes ya es una intervención mucho mayor, ¿no? En las emergencias, ¿no? Siempre había un ingeniero que estaba proponiendo incluso estabilidad con cemento en el tema de, habría que ver, ¿no? El tema de tierra o suelo expansivo armado, ¿no? Que son las arcillas, que son de selva. Habría que ver el tema de costo también, presupuesto, estudio geodinámico, fallas geológicas que existen, etcétera, etcétera. Bueno, su característica es el uso de maquinarias también, ¿no? Cargador, excavadoras, volquetes, siempre, ojo, siempre hacia un DME, ¿no? Un botadero, ¿no? Un depósito de material excedente, ¿no? Autorizado, netamente, autorizado porque si no, no hay problemas con UEFA, el CERNAM, ¿no? Entonces, con su característica también es el pago o el financiamiento con recursos ordinarios, el Provías descentralizado apoya con combustible, ¿no? En los tiempos generalmente desde diciembre empieza a llover en la sierra y en la selva. Entonces Provías descentralizado apoya con combustible, les presentan la ficha técnica, lo llenan, entonces los institutos viales provinciales y los gobiernos regionales presentan a Provías, oye Provías, apóyame con 500 o 5.000 o 3.000 galones de petróleo. Necesitamos urgente. Ya, lo regularizamos, hermano, no te preocupes. No, necesitamos ver la ficha primero, la ficha, autorizar, firmado y sellado, oleado y sacramentado por el coordinador zonal y el especialista regional, si es en caso del Provías, si es un camino regional, o si es una coordinación con el especialista local, y si es un camino rural o vecinal, ¿no? Pero ya el apoyo va, ¿no? De por sí, sino que hay que corroborar. Muchas veces pasa que la emergencia ya pasó y el IBP recién está presentando su documento después de en abril, mayo, recién presenta su ficha, ¿no? De la solicitud de requerimiento de petróleo, pero cuando te vas a campo, oye, ¿qué pasó? No, ya lo atendimos, no te preocupes, no es así. El problema que también es, no se puede regularizar, estamos en el Estado, ¿no? Oye, pero no eran 5.000 metros cúbicos de derrumbe que cayó, no, ya lo limpiamos y se cayó y ya se volvió un relleno, un botadero, ya lo hemos acondicionado. Y el material, no, ya lo hemos canjeado, le hemos hecho su relleno ahí al consejo, al municipio que estaba cerca, ¿no? No es así. En el acto, la entidad tiene que actuar. Si es emergencia, hay que darle el combustible, pero hay que medir, ¿no? La magnitud de tal emergencia, ¿no? No es dar y de acuerdo a ello se calcula la cantidad de combustible que se tiene que dar. El sistema de gestión
del mantenimiento rutinario, del MR, el GEMA, ¿no? En estos casos de caminos vecinales y departamentales. Actualmente ya se está desfasando un poco este tema, porque al final, ¿qué cosa busca el GEMA? El GEMA es una herramienta de gestión de los caminos vecinales, ¿ya? Más que todo para ellos, y también para los caminos adaptados a los caminos departamentales. El GEMA te establece, por ejemplo, en una carretera de 10 kilómetros, en un camino vecinal de 15 o 20 kilómetros, vamos a decir, ¿qué tipo de cobro o de costo vale esa carretera? Si toda la carretera 10 kilómetros, tú ves que pasa por taludes mayores a 7 metros de alto, que es roca fija, luego los siguientes, esos son los primeros 3 kilómetros, luego los siguientes 2 kilómetros es roca suelta, ¿no? Y ya varía el costo, ¿no? Varía el costo, ¿ves? De acuerdo al talud, al material. Ves que en calzada ya no es 4 metros de ancho en los primeros 3 o 4 kilómetros. Ahora en los segundos 2 kilómetros es ya 3 metros 50, 3 metros 20 de ancho, va variando el ancho. Entonces, y el material, el tipo de material de calzada. Va variando la cantidad de obras de drenaje, de señalización. O sea, no es el mismo costo. O sea, hay un sector típico que son los primeros 3 kilómetros. Tiene un costo, una tarifa diferenciada. Los segundos 2 kilómetros siguientes ya tiene otro costo. O sea, de tus 10, 15 o 20 kilómetros, no todo, o sea, no toda la carretera es constante la tarifa. Entonces, en eso se aplica el sistema de gestión, que establece un sistema de clasificación para al final calcular la tarifa y la cantidad de trabajadores que van a tener las cuadrillas de las microempresas. O sea, te establece el costo, cuánto vas a gastar al final para pagar la mano de obra, ¿no? Y de acuerdo a las intervenciones, ¿no? ¿Qué prioridad tiene? Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Existen formatos, existen fichas que las tiene que llenar la inspección. En este caso, ¿quién es la inspección? La inspección es el IBP, el Instituto Vial Provincial, el jefe de operaciones, y el monitor vial, ¿no? Que es el asistente. Al final, la responsabilidad neta cae sobre el gerente vial, ¿no? El gerente del IBP, ¿no? Gerente del IBP. Entonces, en este caso, y lo mismo para caminos departamentales, es adaptable a los caminos departamentales. Entonces, establecer los objetivos, ¿no? Establecer los costos de referencia, como ya te he indicado, para fijar las tarifas, ¿no? A considerar, y aplicar los contratos con las microempresas. O sea, esas cuadrillas le llamamos microempresas, incorporando los nuevos costos, normas de ejecución y normas de evaluación. Cuando yo digo normas, estamos hablando ya de las normas de mantenimiento del GEMA, ¿no? Del sistema o la herramienta de gestión de mantenimiento. Esto es netamente aplicado por el PVD, que es PVD, Provías Descentralizado, que ve los caminos vecinales y departamentales. Fortalecer el sistema de gestión y control, o sea, vamos a hacer el seguimiento y monitoreo, ¿no? Y la previa gestión para, al final, estandarizar, hacer las fichas y los formatos que ya son estandarizados, ya hay modelos de ellos. Entonces, el sistema de gestión de mantenimiento aplicado por PVD al final se convierte es un aplicativo, un software, ¿no? Últimamente ya lo tenemos, por ahí hay varios amigos del Provía Descentralizado, que ya está desfasándose y lo tenemos como un aplicativo. Y es más, esto también una parte del Provías nacional quiere aplicar esto en sus caminos nacionales, pero en la dirección de estudios, la subdirección de estudios, ¿no? Del Provías nacional, porque lo vio de una manera muy interesante, ¿no? Eso también se aprende bastante la idea siempre de los gobiernos, de este gobierno que en buena cuenta, al menos en el tema vial siempre ha estado con las carreteras, es que se integren, ¿no? La misma política del Provías descentralizado y el Provías nacional, y que sea que tenga una sola política vial en el país, ¿no? Pero es un poquito que poco a poco está costando, pero ojalá que en algún momento se pueda integrar ello. Definiciones básicas, ¿no? Tipología, los tipos, como yo le decía, ¿no? En una carretera, en una obra, en un servicio vial de forma lineal, ¿no? Su ruta crítica lineal, la tipologización la clasifica, o sea, las definiciones las clasificamos en cuatro tópicos. El tipo, la tipología, se clasifica
Cada kilómetro de esa carretera vecinal o departamental, ¿no? Se clasifica en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ahorita lo vamos a ver. Los niveles del servicio, ¿no? Los famosos, los resultados, o sea, la intervención al final va a ser por niveles de servicio, por resultados. Si es alto, es A, si es bajo, es B. Las tarifas diferenciadas, 6 tarifas en la sierra y 6 tarifas en selva, de acuerdo al GEMA, ¿no? El GEMA es una herramienta de gestión ya que tiene sus características, tiene sus definiciones, con análisis de precios unitarios y cargas de trabajo. El manual de mantenimiento rutinario y sus normas, ¿no? Ejecución, las normas de cantidad y las normas de evaluación. Los niveles de servicio son altos, ¿no? El alto y el bajo, el básico, ¿no? Que es el bajo. En los niveles de servicio es aplicable a caminos nacionales o departamentales, ¿no? El nivel bajo o básico solamente es aplicable a caminos vecinales o rurales, ¿no? Entonces, cuando un camino o un nivel de intervención alta, ¿no? Lo va a enmarcar que el tráfico tiene mayor tráfico, ¿no? En las que el tráfico es sin restricciones y califican los caminos vecinales con flujo vehicular, cuyo también pueden entrar los caminos vecinales, pero con mayor alto tráfico, con un tráfico que tenga un IMEB mayor o igual a 200 vehículos por día, o los vehículos ligeros o livianos más los vehículos pesados, el promedio sea mayor o igual en esa ecuación, ¿no? Una vez el factor 1 por el vehículo liviano más el doble de vehículos pesados sea mayor o igual a 200 vehículos por día. Todavía seguimos manejando estos criterios. Ustedes ven algunos TDRs de algunos programas de camino de los famosos gobiernos regionales, la subdirección de transportes de los gobiernos regionales todavía siguen manejando esto, ¿no? Y el nivel B, los caminos vecinales, los que tráfico pueden sufrir restricciones durante periodos cortos debido a las lluvias, por ejemplo, ¿no? Las lluvias, el friaje, las granizadas, ¿no? Y lo que no queremos es que sea es el mínimo aceptable, ¿no? Porque C ya no hay, ¿no? En peores condiciones ya es una trocha, pues ya eso ya no es ni siquiera una trocha, en apertura recién, ¿no? O sea, el nivel es el que queremos es esto, que nuestra carretera vecinal al menos tenga el mínimo. Al final la política vial es que teniendo un nivel adecuado exista más tráfico o IMD, es de la política vial, ¿no? Y la intervención sea mucho, mucho mayor. Aquí, a ver, hay una rayita hay una rayita ahí que, entonces vamos a ver acá, me parece que algo ha ocurrido ahí en la PPT, pero no se preocupen que lo vamos a solucionar. Entonces, a ver, ahí se puede apreciar, ¿verdad? Entonces, ahí la tipología del camino, ¿no? La tipología del camino, estamos en los tipos, la tipología del camino, cada kilómetro se caracteriza en función a 4 factores, ¿no? 4 factores nos va a determinar el tipo, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿ya? Entonces, estos factores son el factor relieve, o sea, que son las gradientes o las pendientes obtenidas de los planos, ¿no? Del replanteo, o sea, del perfil longitudinal, ¿no? De tu carretera. Y taludes, ¿no? Al final, obtenidos de la inspección visual en el tramo. De los taludes es la inspección visual. Y de los pendientes, tú lo tienes en tus planos, ahí en el plan del mantenimiento, ¿no? O en el expedientillo, ¿no? El perfil longitudinal. El drenaje, el factor drenaje es la cantidad de obras de arte, en este caso de las alcantarillas, ¿no? La cantidad de tajeas, ¿no? Las bajadas de agua, las zanjas de coronación. Y precipitación obtenida y la cantidad, la precipitación media anual que está en el expedientillo, en el plan de trabajo, es un dato pluviométrico que lo da el CENAMI, ¿no? La calzada, el factor calzada es el ancho del camino vecinal, ¿no? El obtenido o departamental, ya tú sabes que esto se adapta a caminos regional o departamental, obtenido de planos de los replanteos. Y el de vegetación, el área de roce, ¿no? Factor vegetación, tu área de roce obtenidos de la inspección visual. De repente en el año, ¿cuántas veces, cuánto de roce vas a hacer? Para el lado izquierdo y para el lado derecho, ¿no? Y lo metras, largo por ancho, y te sale la cantidad de áreas. 1 hectárea, tú sabes que son 10.000 metros
cuadrados, ¿no? Si es media hectárea, 5.000 metros cuadrados, ¿no? Dependiendo. Y lo alineas a hectáreas, ¿no? Lo conviertes a hectáreas. Por ejemplo, el factor relieve, acá tenemos un ejemplo. Si te das cuenta, la pendiente ponderada, ¿no? El perfil longitudinal que tienes, acá está tu perfil de rasante, de diseño. Entonces acá tenemos, fíjate bien acá, en 300 metros, fíjate cuánto es la gradiente, la pendiente, ¿no? Cómo va este es el nivel de rasante, ¿no? El corte y relleno con el terreno natural, ¿no? Anterior. Y así va a quedar la carretera a nivel de rasante. Entonces, la pendiente es 1 punto, o sea, al final es el valor absoluto, ¿ah? Nosotros vamos a agarrar el valor absoluto, porque esta es negativa, esta es positiva y negativa, ¿no? Entonces, acá dice 6.8% positivo en 300 metros, ¿ves? Luego, igual, acá tú tienes casi 8.3, menos 8.3%, ¿no? En 300 metros, más 7.5% en los 300 metros que siguen, ¿no? Y 6.4%, acá debería ser en 100 metros, ¿no? Estamos hablando de 3 más 3 más 3, 9 más 1, 100. Acá hay del kilómetro 2 al kilómetro 3, ¿no? Acá es en 100 metros. Entonces sacamos un promedio ponderado, entonces decimos, ¿no? Acá está la fórmula, ¿no? 6 por 300 más 6.3 por 300 más 8.3 por 300 más 7.5 por 300 y más 6.4 por 100, ¿no? Entonces, entre 1000, ¿no? Entre 1000, que viene a ser 1 kilómetro, y te va a salir 7.09, casi 7.1%. Al final, esto es el valor absoluto, o sea, no es que le restemos el negativo porque la pendiente es negativa, no. Es el valor absoluto, al final es 7.09% la pendiente ponderada. ¿Y qué hacemos? La pendiente ponderada, ¿no? La tabla del GEMA nos dice, ¿no? La tabla del GEMA el GEMA nos dice en su tabla que si la pendiente es menor o igual que 3%, el factor IPL es 1. Y está entre 3 y 6 es 2, y si es mayor que 6% es 3. En este caso era 7%. Acuérdate, 7.09% es mayor que 6, el factor IPL es 3, ¿no? Estamos hablando por 1 kilómetro, de la progresiva 2 más 0, 0, es un ejemplo, a la progresiva 3 más 0, 0. Luego, el factor relieve, acuérdate que eran 4 factores, ¿ah? ¿Te acuerdas lo que yo te dije, no? Factor relieve, ya, factor drenaje, factor calzada y factor vegetación. El factor relieve depende de la pendiente que le hemos visto ahorita y faltan los taludes para cerrar el factor relieve. Y así vamos a ir por cada uno. ¿Qué queremos saber? ¿Cuánto cuesta nuestro costo de nuestra carretera, ¿no? En el camino vecinal o departamental. Al final vamos a ver rápidamente las actividades, qué es bacheo, qué cosa es limpieza de calzada, cuneta, ya eso la mayoría lo sabemos, ¿no? Es solamente para pulir nomás algunas cositas que siempre están en el tintero. Entonces, acá el factor relieve, ¿no? Que es la pendiente y talud, ¿no? Que todavía, para cerrar relieve, acuérdense que nos faltaba el talud, la estabilidad del talud, el índice de estabilidad de talud, ¿no? El anterior era el índice de perfil longitudinal, ¿no? Acá, estabilidad de talud, altura y tipo de material, ¿no? ¿Te acuerdas de acuerdo al material, ¿no? El famoso el Z, ¿no? En las normas, ¿te acuerdas, no? El de 1 a 2, ¿no? Las secciones, ¿no? Del talud, ¿no? De 1 a 3, dependiendo del tipo de material. Tiene que ver con eso, porque acá dice, roca fija, las especificaciones, ¿no? El diseño, está eso en el manual de diseño geométrico, el último, el 2018, acuérdate que el manual de diseño geométrico para carretera salió el 2018. Ya, la roca fija, en este caso es, como ejemplo, ¿no? En este caso, la progresiva 2 más 100 de nuestra carreterita vecinal, naturaleza es un ejemplo, de la naturaleza, ¿qué tipo de material es? Roca fija, ¿no? Naturaleza de material de corte, roca fija. Entonces, la altura de talud, ¿cuánto es? 6 metros 80. La tabla del GEMA nos dice, ¿no? Que si el material es roca fija, si es menor o igual el talud a 3 metros, el índice
roca, el índice de estabilidad del talud es 1. Si está entre 3 y 7 es 1, y si es mayor o igual que 7 es 1. Cuando es roca fija no hay problema, va a ser 1 siempre, en cualquier situación. En este caso, vamos a lo seguro, roca fija ya de frente es 1, porque sabes que la tabla, cuando es menor o igual que 3 metros de talud, cuando es entre 3 y 7 y mayor o igual que 7, ¿no? Está, roca fija, 6 metros 80 de altura y el factor del índice de estabilidad de talud. Cuando es roca suelta, en la progresiva 2 más 300, tenemos que la altura es 4, el talud, naturaleza material es roca suelta. La tabla nos dice que cuando es menor o igual que 3 metros, el talud es 1, es roca suelta. Entre 3 y 7 es 2, y cuando es mayor o igual que 7 es 3. En este caso, es 4 metros, está entre 3 y 7. Entonces, el índice, el factor está compuesto por dos índices, pendiente y talud. En este caso, el índice de estabilidad de talud es 2. El factor del índice, estabilidad de talud, estabilidad de talud es 2. Factor relieve igualito, ¿no? El talud cuando es material suelto. Ya estamos en la progresiva 2 más 900. Tenemos una altura menor, por el material suelto, 1,50 m. El talud de corte. Entonces, tenemos menor o igual que 3, entre 3 y 7 y mayor o igual que 7. Entonces, según el GEMA en la tabla, nos dice que cuando es menor o igual que 3 es 1, entre 3 y 7 es 3, el índice de estabilidad de talud, y cuando es mayor o igual que 7 es 3. En este caso, es menor o igual que 3 metros de altura de talud. El índice de estabilidad de talud, el factor índice de estabilidad de talud es 1. Igual, ¿no? El factor relieve ya es la combinación, pues no, acuérdate de la pendiente y del talud. Entonces la estabilidad de talud, la tabla del GEMA, ahí está el resumen, material suelto, roca suelta, roca fija, ahí está, según la tabla. En este caso, a nosotros nos salió que el factor índice de estabilidad de talud al final es el promedio. Este es el promedio. ¿Cuál es el promedio? 1 en roca fija, ¿te acuerdas? 2 que nos salió en roca suelta y material suelto 1, porque los taludes, en este caso era 6,80, 4 metros y 1,50 m, ¿te acuerdas, no? Entonces, por esta tabla. Entonces, para el ejercicio, el ejemplo, el índice es el promedio, ¿no? Es el promedio al final, el promedio. Y el promedio de 1 más 2 más 1, 4 entre 3, 1,33. Es por eso que ese es el factor, el índice de estabilidad de talud. Y ya el factor relieve son la combinación de los dos índices, del perfil longitudinal a pendiente y la estabilidad del talud. La correlación, expresión, acá, ¿no? Según la tabla del GEMA, acá tenemos, ¿no? La tercera parte, ¿no?, de la fórmula tiene que ver con la pendiente. Y las dos terceras partes tienen que ver con el talud, según el GEMA, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos sale haciendo esta ecuación, ¿no? El IPL es 3 y el IET, que es el índice de estabilidad de talud, lo hemos calculado, 1,33, haciendo cálculos nos sale 1,88. Entonces, la correlación quiere decir que vamos a verificar acá en la tabla cuánto nos sale la expresión, 1,88. Si es menor o igual a 1,5, el factor relieve es 1. Si está entre 1,5 y 2,5 es 2, y si es mayor a 2,5, el factor relieve es 3. En este caso, 1,88 está ubicado aquí, entre 1,5 y mayor a 1,5 y menor o igual a 2,5. ¿Estamos? Entonces, ingeniero, pero si es 2,5, tiene que ser, todavía está acá, porque acá dice entre 1,5 mayor y menor igual a 2,5. En este caso, nos sale 2 porque es 1,88, está aquí en ese parámetro. El factor relieve, recién hemos hallado el factor relieve. Ahora, me faltan los otros 4 factores. Acuérdate que los otros 3 hemos hallado el factor relieve, el factor drenaje, factor calzado y factor vegetación. Entonces, el factor drenaje, el segundo factor. Entonces, el segundo factor es de acuerdo a la cantidad de las obras de drenaje, ¿no? Alcantarillas, tajeas, badenes, pontones. Entre el kilómetro 2 y el kilómetro 3 de nuestro camino, o sea, la evaluación es por kilómetro, ojo, por kilómetro. En ese kilómetro, la evaluación nos dice
que en el kilómetro, entre el 2 y el 3, la progresiva 2 más 0,0 y la progresiva 3 más 0,0, hay 2 alcantarillas. Haces un inventario de puras obras de arte. ¿Cuántos pontones hay? Uno, un badén, ¿no? 0 puentes, 0 tajeas, ¿no? Los famosos drenes franceses, ¿no? Las tajeas, ¿no? Entonces, emboquillada. Entonces, si el número de obras de arte es el famoso factor o el índice de obras de arte, o de IOD, ¿no? Si la tabla del GEMA nos dice si es hasta 2, ¿no? Si es hasta 2, el factor es 1. Si es entre 3 y 4 es 2, y si es mayor a 4 es 3. Para el ejemplo, ¿cuántas obras de arte hay? ¿Cuántas alcantarilla 2, badén 1, pontones? ¿Cuántos sumamos? 4. ¿Dónde está? Si es entre 3 y 4, el factor es 2. O sea, estamos aquí, entre 3 y 4, porque mayor a 4, ya no, pues, o sea, ya sería 3. En este caso es 4, coincide aquí. Está entre 3 y 4 también puede ser. Entonces, con 4 sería el factor IOD. ¿Qué factor es? El factor IOD sería el 2, ¿no? El índice de obra de arte sería 2, ¿no? El factor de drenaje es el índice de drenaje y de precipitación. O sea, hay dos variables acá. Acuérdate que el de relieve era ¿quién? Estos, ¿no? Dependiente, gradiente, perfil longitudinal y estabilidad de talud, ¿no? Entonces, es una combinación, una ecuación. O sea, es una correlación, una expresión. Ahora, ¿qué nos falta? Aquí, ¿no? La precipitación, ¿no? El factor de drenaje ya lo hemos hecho, el IOD ya lo tenemos, es 2. ¿Qué nos falta? El de precipitación. ¿Cómo lo calcula el GEMA? Según nuestro manual del GEMA, es una herramienta de gestión, nos dice que la precipitación media anual, el IPLU, el índice de precipitación anual, tiene un factor, ¿no? O es un índice. Es 1, aquí este es 1, se ha puesto por acá, este es cuando la precipitación media anual es hasta 600 milímetros. Cuando es hasta 1200, es 2, el índice pluviométrico anual. Y cuando es mayor a 1200 milímetros, es 3. O sea, en nuestro plan de trabajo de mantenimiento o el expedientillo del camino vecinal o departamental, el ejemplo indica que en la precipitación hemos visto entre el kilómetro 2 y el 3, nos dice que el expediente es 1050 milímetros por año, la precipitación media anual. ¿Dónde estamos? Ya pasó los 600, tiene que ser hasta 1200, estamos aquí. 1050 está aquí. Entonces, ¿cuánto sería el IPLU? El índice pluviométrico, ¿no? Sería 2, de acuerdo a la tabla del GEMA, ¿no? Entonces ya tenemos la combinación de ambas variables y la expresión sería la tercera parte, está aplicado a obra de arte, y las 2/3 partes a la lluvia, porque lógicamente consideramos que es más impacto la lluvia, ¿no? Lógicamente, y de acuerdo a eso, se desencadena en la mitad de esto, que es la tercera parte, la cantidad de obras de arte, ¿no? Entonces, la tabla del GEMA nos dice, ¿no? Cuando la expresión, o sea, la combinación de esto, reemplazas, pues, ¿no? 0.33 por el IOD por 2, en este caso nos salió 2, el IPLU también nos salió 2, acuérdate, y nos va a salir al final, el promedio va a salir 2, lógicamente, ¿no? Según la ecuación. ¿Dónde está la expresión 2? Según la tabla, cuando la expresión es menor o igual a 1.5, el factor drenaje es 1. Cuando la expresión está entre 1.5 es mayor y menor o igual a 2.5 es 2. Y cuando es mayor, este es igualito lo mismo que en el factor relieve, estas expresiones, ¿no? Acuérdate, el factor relieve también tenía esto, ¿no? Acá, ¿no? Factor relieve, ¿ves? La expresión, ¿no? Igualito lo estamos considerando para calcular el factor drenaje, ¿no? En este caso salió 2. ¿Dónde está localizado? 2. ¿En qué expresión? Entre 1.5 y 2.5. Está acá, 2. ¿Qué factor sería? ¿Cuál sería el factor de drenaje? Sería, al final, ¿cuál sería el factor de drenaje? Nos sale, está aquí, la expresión es 2. Sería el factor, está localizado acá. El factor de drenaje sería 2, ¿no? El factor FDR sería igual a 2.
Ahora, el tercer factor, que es el factor calzada. Lógicamente aquí es más fácil ya, ¿no? ¿Por qué? Porque entre el kilómetro 2 más 0,0 y la progresiva 3 más 0,0, ves y dices, si es típico en 400 metros un ancho promedio de 4 metros de calzada, esto es una vista de planta, entonces, en los siguientes 200 metros, en el kilómetro, ¿no? El ancho de calzada en promedio de zona urbana y también marca 8 metros de ancho, y luego hay una transición. Lo ideal es que exista una transición, y las transiciones por lo general son de 20 a 50 metros, ¿no? Acuérdate, salir del urbano para entrar a tu caminito, ¿no? A tu caminito vecinal o departamental. Regla básica de diseño, ¿no? Así sea un mantenimiento. Yo sé que un mantenimiento, otra regla clara, otro tip que te doy, el mantenimiento es sobre su propio eje y su ancho. No existe ensanches, no existe rehabilitación, no existe mejoramiento. Es sobre su mismo ancho, su mismo eje, se calcula o se traza. O sea, no vas a hacer un mejoramiento, un ensanche. Es un mantenimiento sobre su mismo eje y respetando su eje y su mismo ancho, ¿ya? De calzada. Entonces, en los siguientes 400, el tercer tramo, 400 metros, que es típico, también el ancho es 4 metros. Acá no necesariamente puede variar, puede ser 3 metros 50, 3 metros 20. Y el promedio para el cálculo, para el ejemplo, el ancho de vía, el promedio ponderado, pues, ¿no? 4 por 400, 8 por 200, 4 por 400, todo eso entre 1000, entre un kilómetro. El promedio ponderado de calzada de ancho de todo este kilómetro, 4 metros 80. Entonces, la tabla del GEMA nos dice, ¿no? Si el ancho de calzada es menor a 4 metros y medio, factor de calzada 1. Si es mayor a 4 metros y medio, factor de calzada 2. O sea, le damos más factor mientras más ancho sea, ¿no? Para el ejemplo, ¿cuánto nos salió? 4 metros 80. Entonces, corresponde al factor de calzada, es mayor a 4,5, factor de calzada 2. Nos está saliendo 2 por todo lado, ¿no? Habría que ver, ¿no? No es una coincidencia, ¿no? Y por último tenemos el factor vegetación, ¿no? El factor vegetación, el ejemplo, ¿no? El camino vecinal, igualito, ¿no? El ancho promedio, ¿no? El ancho promedio, ¿no? De vegetación, fíjate bien, de vegetación es 3 metros para el caso práctico. La longitud es por kilómetro, pues el kilómetro 2 al kilómetro 3, 1000 metros, ¿no? Y ahí tenemos, si te das cuenta, 3000 metros. 3 por 1000, 3000 metros cuadrados. Tanto lado derecho y tanto lado izquierdo, ¿no? Estamos mirando para allá. Tanto lado izquierdo sería y tanto lado derecho, porque estamos mirando hacia allá. El sentido es de izquierda a derecha. Tanto lado izquierdo, y tanto lado derecho. Entonces, son 3000 metros cuadrados más 3000 metros, son 6000 metros cuadrados en promedio. Tú estás atendiendo. Cada 4 meses. Ingeniero, yo cada 4 meses hago roce. Ah, ya, 4 meses. O sea, en un año hace 3 veces, ¿no? 3 por cuánto, en una vez hace 6000 metros cuadrados, son 1800. O sea, prácticamente yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy 1,8, ¿ya? De hectárea, de los 10.000 metros cuadrados, ¿no? Por cada kilómetro. Entonces, eso es lo que yo hago del roce, ¿no? El desbroce. Entonces, yo tengo, ¿cuánto acá? 6.000 en una vez, en 2 veces 12.000, en 3 veces 18.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados en una hectárea sería 1,8 veces de hectárea por kilómetro. Ese sería mi trabajo real, ese sería mi factor vegetación, ¿no? Y el factor vegetación, el índice que me va a marcar el derrotero para llegar al factor vegetación. Entonces, todos lo simbolizo en esta tabla, ¿no? Entonces, la tabla me dice que el área de roce, cuando es menor o igual a 0,6 a una vez, acuérdate que este es el promedio, puede ser el ancho 2, 2,5, dependiendo cuánto tenga. Y es más, o sea, puede ser 2,5 acá y acá 3, ¿no? Lo ideal es que sea simétrico, ¿no? Cuando el área de roce es menor o igual a 0,6 hectáreas por kilómetro, cuando está entre 0,6 y 1,8 y cuando es mayor o igual a 1,8, ¿no? Se caracteriza porque cuando es menor o igual a 0,6 es escasa o nula, ¿no? Cuando es entre 0,6 y 1,8 es moderada, y cuando es mayor o igual a 1,8 es abundante. Entonces el factor relieve aquí te da, ¿no? Es más factor, mientras más factor de vegetación,
estamos hablando de vegetación, factor vegetación, mientras más área exista de roce, mayor factor de vegetación y más abundancia, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Del desbroce, ¿no? De la vegetación. En este caso, mayor o igual a 1,8, el factor ya no es 2, sino 3, factor vegetación. ¿Y cómo al final le damos el tipo, la tipología, ¿no? ¿Qué tipología le damos nosotros, ¿no? Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? La expresión, ¿no? Hay una fórmula, ¿no? Una fórmula. Esta fórmula, 35% tiene que ver con el factor relieve, 40% con el factor drenaje. Si tú te das cuenta, el tipo de costo me va a influir el drenaje en una carretera. El drenaje es lo que me va a afectar más a la carretera. ¿Por qué? Porque tengo que controlar el agua, es el enemigo número 1 de la carretera, ¿no? Entonces, luego del drenaje, en segundo lugar, el factor relieve, que estábamos hablando de el perfil longitudinal, la gradiente, y el talud, ¿no? El talud, el tipo de material, ¿no? Luego después va a venir ya la vegetación y por último la calzada. En realidad estamos hablando para hallar nuestro factor, para hallar el tipo de carretera que estamos, para darle un precio, una tarifa, ¿no? De mantenimiento rutinario. Entonces, la expresión con esta ecuación es del GEMA, ¿ya? La herramienta de gestión y de mantenimiento. Entonces, la expresión menor o igual a 1.5 es de tipo 1. Cuando está entre 1.5 y 2 es del tipo 2 y la expresión mayor que 2 es del tipo 3. ¿Qué tipo de kilómetro es el evaluado? En este caso, ¿cuánto nos sale? Acá están todos los factores. 2, el de relieve nos salió 2, drenaje 2, factor calzado 2 y vegetación 3. Lo reemplazamos acá en la expresión y ¿cuánto nos sale al final? En la ecuación nos va a salir al final, perdón, acá en la ecuación nos va a salir, hay algo que nos está, a ver, 2.15, ¿no? 2.15. Entonces, 2.15, ¿dónde lo ubico? La expresión. Voy a la tabla y es mayor a 2. ¿De qué tipo estamos hablando? Del tipo 2.15, estamos hablando de la ecuación del tipo 2. Mayor a 2, tipo 3. ¿Para qué nos va a servir esto? 2.15 es el tipo 3, porque mayor a 2. Entonces, tú dices, ya ingeniero, o digo, ¿no? Esto es del tipo 3, pero ¿de qué nivel de servicio estoy hablando? ¿Del nivel A o del nivel B? Puede ser un camino vecinal que tenga mayor tráfico o que tiendas que en algún momento sea mayor a 200 vehículos por día. Entonces, el tipo de logización, de tipo logización es la mezcla entre el nivel del servicio y la tipología, la ecuación del factor, el resultado final de mi ecuación de factores. Entonces, para un camino de 5 kilómetros, aquí es un ejemplo, y un nivel de servicio B, o sea, de bajo tránsito, por lo general es en los caminos rurales o vecinales, eso es lo que se da, el tipo B. Caminos departamentales y con mayor tráfico tienen el A, ¿no? Y los nacionales mucho mayor, el nivel de servicio debe ser A. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Del 0 al 1 hay un tipo 2B, es un ejemplo. Puede variar del 1 a 2, 1B. Y del 2 al 3 hay otro tipo, 2. Y del 3 al 4 hay 3B. Y vuelve a ser 2B. O sea, la tipologización es kilómetro por kilómetro. ¿Cuántos kilómetros del tipo 2B hay? Sumas, pues. Sumas 1, 2, 3. 3 kilómetros del tipo 2B. Uno del tipo 1B y uno del tipo 3B. Es un ejemplo, ¿eh? La apreciación práctica de tipologización. Aquí nosotros lo que vamos a hacer a ver al final es si visualmente, ¿no? Visualmente nuestro consolidado, las vías vecinales, ¿no? Aplicados adaptable al camino departamental, si mi tipo es 1, 2 o 3, mi relieve, acá están los factores, acuérdate, factor relieve, si es plano ondulado,
ondulado accidentado o muy accidentado va de menos peor a más peor y a pésimo. Entonces, estamos viendo que es hay un drenaje para cada tipo de relieve y hay una ancho de calzada, ¿no? Una tolerancia, ¿no? Hasta en cada uno, ¿no? De acuerdo al tipo 1, qué características tiene el tipo 2 y el tipo 3. Si es el tipo 1, ¿cómo es su relieve? Plano ondulado, el drenaje tiene de 2 obras de arte, puede ser entre alcantarilla o bajada, o puede ser pontón. Calzada, puede ser acá una alcantarilla y un pontón, ¿no? Calzada hasta 4,5 metros, 4,30 metros, por ejemplo, tiene que coincidir con esto, ¿no? Al final el promedio, si te sale tipo, ingeniero, me salió 1B, tiene que coincidir en promedio con esto. Si hay poca vegetación, la calzada es 4,20 metros, un ejemplo. Ingeniero, ahí solamente he encontrado una alcantarilla. Una alcantarilla y con la justa y un pontón. Acá puede ser. Y el relieve, ¿cómo es el relieve? Entonces coincide, entonces estamos hablando de que la característica es, reafirmas que es de tipo 1. De tipo 2, con esta característica, ondulado accidentado, 3 a 4 obras de arte, ¿no? Y el ancho de calzada mayor a 4,5 metros, y es moderada la vegetación. Cuando hay mucha vegetación, como es zona de selva, ya es muy accidentado, mayor a 5, o sea, requiere más obras de arte, ¿no? Y el ancho de calzada puede ser mucho mayor, pues puede ser, ya acá no especificamos, ¿no? No especifica, ¿no? Entonces, de acuerdo a los caminos, las características de los caminos según su tipología y su nivel del servicio, ¿no? Ya tú sabes que las características, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto a esta tabla, ¿no? A esta tablita, tiene sus características al final, ¿no? Si la vegetación es escasa, ocasionalmente es el resumen ya, ocasionalmente moderada o abundante en selva, ¿no? Si es de tipo 1, ¿no? Lo que hemos visto acá es el resumen, lo que se va a explicar acá. Entonces, por ejemplo acá, ¿no? En Puno, camino rural, Cepita y Unguyo, también en Pasco, ¿ya? Desvío Oxapampa, como yendo para la carretera central, hay un caminito vecinal, cruce Alcachofa, Boyarisqui, Quisquisca, ¿no? Es un camino departamental acá, es conocido, siempre es clásico en los procesos, ¿no? El camino vecinal también en Huánuco, existe otro camino que se llama Yarumayo, en Huánuco, Soxyaticos, en Ancash, ¿no? Los que pertenecen al tipo 1, ¿no? Taludes estables menor a 3 metros, tienen en promedio 2 obras de arte por kilómetro. Muy pocas veces puede que tenga 3 a 4 por ahí, ¿no? Obras de arte. El ancho es hasta 4,5 metros, como lo hemos visto ahí en la tabla, el resumen. Vegetación escasa en sierra y en selva moderada o abundante en selva a veces, y esto es, en selva siempre hay vegetación fuerte, ¿no? Entonces, pero en apenas inspección visual tú te das cuenta dónde hay más abundancia, ¿no? De vegetación moderada y escasa, ¿no? El tipo 2 igual, ¿no? El resumen, entre 3 y 4 de talud, ¿no? Tienen en promedio 3 a 4 obras de arte, el ancho promedio es hasta 4,5 metros, a veces, pocas veces, se puede decir que un poquito mayor, vegetación moderada, abundante en selva, eventualmente escasa en sierra, ¿no? Están los tipos, las zonas, hay caminitos vecinales, Conturhuasi, Río San Miguel, ¿no? Río Cusco, también Cajamarca, había un caminito también en Madre de Dios, hay varios ejemplos de caminos. Tipo 3, igualito, ¿no? Mayor a 7 el talud, ya es más alto y es más abundante. Acá eventualmente escasa en sierra no hay, esto es más que todo en selva, ¿no? Por ejemplo, o ceja de selva también, ¿no? Por ejemplo, San Martín, ¿no? Ceja de selva entre sierra, deja de ser, va a pasar a selva, ¿no? Los niveles de servicio, camino vecinal, solo puede tener un nivel de servicio alto, o es A, si es básico, o bajo, B. Se considera camino de nivel A, ya lo que tú, camino nacional o departamental, ya lo hemos explicado con su ecuación, ¿no? Una vez el factor del vehículo liviano más 2 veces el vehículo pesado, mayor o igual a 200 vehículos por día. El esquema general de tarifas, ¿no? Tipo 1, 2 y 3, nivel del servicio A y B, y la combinatoria de ellos, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ¿no? Tarifas diferenciadas.
Al final, ¿cómo determinamos las tarifas? De acuerdo a las normas del GEMA, ¿no? Normas de ejecución y de cantidad y de evaluación al final, ¿no? Después ahí salió una cuarta, que el 2016, con eso nos estamos guiando para la conservación, tanto de caminos vecinales y adaptable a caminos departamentales, ¿ya? Aún todavía seguimos lanzando esto en los IBPs, ¿no? Las normas técnicas también tienen su mecánica, ¿no? Entonces, las normas técnicas están adecuadas para aplicar las normas de ejecución, cantidad, ¿no? Y las normas de evaluación o seguimiento, ¿no? Igual, ¿no? A ver acá, las normas de evaluación de ejecución son 16 actividades de mantenimiento rutinario, las que ustedes conocen, ¿no? Las que ya siempre sabemos, bacheo, limpieza de calzada, desquinche, remoción de derrumbes, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, etcétera, 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 ¿no? Limpieza de zanjas, ¿no? Limpieza de pontones, hasta ahora lo seguimos viendo, ¿no? O sea, el manual cambió el 2016, si bien es cierto, ¿no? A conservación, ¿no? Pero esto todavía lo seguimos usando porque esto del GEMA te da por cada kilómetro tarifas, ¿no? Tarifas diferenciadas, ¿no? Y de acuerdo a la actividad y las prioridades, ¿no? Hay formatos y fichas, ¿no? Para cada IBP, ¿no? Instituto Vial Provincial. Conservación de señales, vigilancia y control, reparación de muros secos, reparación de pontones. Estamos hablando a nivel de rutinario, ¿no? De esquinche también estaba acá, ¿no? Y también existe el tema de subactividades, ¿no? Subactividades como son canteras, transporte de material de cantera, que eso es parte de una actividad 17 y 18, hasta ahí está, ¿no? Finalmente no alcanza el tiempo hasta poder explicarles todo a detalle, pero las normas de cantidad ya es el metrado, ¿no? La cantidad de kilómetros, el ratio, cuánto es el costo, ¿no? El kilómetro por año, cuánto vas a producir, ¿no? Tantos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados de roce, tanto material de bacheo, etcétera, etcétera, ¿no? Tantos metros cúbicos de bacheo, etcétera. Normas de evaluación, conjunto de indicadores que deberán cumplir los contratistas o las microempresas para que el mantenimiento rutinario alcance el nivel esperado. La productividad, acá hay un ejemplo de cómo determinamos la cantidad de personas en la cuadrilla de la microempresa, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿no? Y el nivel del servicio, ¿no? Tenemos un ratio de horas, eso es un ejemplo, ¿eh? La productividad sale de estos ratios, ¿no? La productividad normativa en kilómetros, trabajadores año, la hacemos de dividir esto, y al final nos va a salir en promedio esto, ¿no? Trabajadores por microempresa, tramo de 25 kilómetros, ¿no? De 1B, en el tramo 1A, nos salen 6. En el tramo de 2B, de tal progresiva a tal progresiva, de acuerdo a estos indicadores, nos sale esta cantidad. Al final, nos salen esta cantidad, ¿no? Por tramo, ¿no? Por tramo. Por eso, por tarifas diferenciadas, ¿no? Esa es la idea. Por eso, al final llegamos a calcular este número de personas por cada tarifa diferente, cada tramo y su tarifa diferenciada. Por ejemplo, acá, ¿no? Un ejemplo de un camino vecinal en San Martín, en Tarapoto, ¿no? Y Joana 3 Unidos, ¿no? Tiene 24 kilómetros del 0, los 10 primeros kilómetros es del tipo 1B, ¿no? Acá está la tipologización y el servicio, el nivel del servicio. Del 10 al 24, 2B, 10 y 14, 10 y 14. 10 y 14 aquí, la productividad acá es 5 y acá es 350, cantidad de número de trabajadores requeridos, hacemos la división, pues, ¿no? La longitud entre la productividad, y me salen 2 trabajadores. Igual, la longitud del segundo tramo, 14 entre 3.54. ¿Cuántos trabajadores? Son 6, ¿no? 2 en el primer tramo, aquí, y acá, en el segundo tramo, es los 14. Acá debe ser 1B y acá 2B, ¿no? Lapsus brutus erroneus tipeus, ¿no? La productividad igualito, ¿no? Igual es lo mismo que estábamos viendo acá, ¿no? Lo mismo. ¿Cuáles son las obligaciones de las microempresas, ¿no? Del contratista, ¿no? Es la programación anual hacer al final también, ojo, del plan de mantenimiento, tiene que presentar un informe de inventario vial, ¿no? Y actividades, cumplir los resultados, cumplir en campo a cabalidad, llenar el cuaderno de mantenimiento, ¿ya? También tiene que ser revisado por el jefe de operaciones o inspector, por el monitor. No, la responsabilidad básicamente es solamente darle los datos y el reporte al jefe de operaciones, inspector en el IBP, acreditar pago de pólizas, todas las pólizas de seguros, ¿no? SSTR, todo el tema, ¿no? Sistema de salud, el PDT, ¿no? Jefe de operaciones, que es parte de la entidad del IBP,
en este caso Instituto Vial Provincial, igualito, llenamos, hay varios formatos y fichas que nos indican, ahora hay un formato 6, que es del control, la ficha 3, que es por resultados y control, y el formato 6 también, ¿no? Entonces, existen también varias directivas, matrices de evaluación, fichas y formatos, ¿no? Al final esto es llenado por todos ellos, ¿no? Revisado por el gerente del IBP y firmado por el jefe de operaciones, ¿no? Si está cumpliendo. Existen penalidades con prioridades 1, 2 y 3, ¿no? Eso sería materia de explicarles detalladamente. Todo esto es un procedimiento bien amplio, ¿no? Me hubiese gustado que al final nos alcance un poco más de tiempo. Bueno, ya nos hemos pasado, son 7:20. Bueno, eso es básicamente, en realidad, el curso. Y bueno, estamos llanos para cualquier inquietud, cualquier requerimiento, ¿no? Del respetable, ¿no? Para poder actualizar cualquier detalle. Y el aprendizaje es mutuo. Yo puedo aprender, me falta algo de ustedes y tanto ustedes sobre mi persona, ¿no? Eso sería todo, estimados. Quedo a buen recaudo de nuestro anfitrión, el ingeniero Flores. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna inquietud, un tema, de repente por parte del anfitrión, de repente ya para poder cerrar el curso, ¿no? Ok, ingeniero, me parece que falta culminar las diapositivas. No, está hasta allí, porque ya se va a ir a más detalle el curso, pues, o sea, por el tiempo, ¿no? Ah, por el tiempo. Yo pensaba que había hecho para el tiempo que se había requerido. Sí, Este, sino que ya se ha ido a detalle más por el tiempo, ¿no? ya, Por eso y los que tiene, digamos, las demás diapositivas también son se, la- puro se las he ejemplos. pasado, al WhatsApp interno, ¿no? Para poder distribuirlas al respetable, ¿no? Ya, Básicamente es todo el enfoque que le hemos integral que le hemos dictado, ¿no? En realidad este tema es muy amplio, ¿no? Esto es ya. para 3, 4 horas. Entonces, Entonces, ya. entiendo que hay un Vamos a tiempo pasar también para el a un respetable, tema ¿no? de un foro de preguntas. Vamos a pasar en estos momentos. Voy a compartir la pantalla. A ver si ¿Ya? todavía nos regalas unos minutitos, ingeniero. No, qué ocurrencia, no, sí. ¿No? Que me habían pasado la voz de que ya, y por mí seguir el curso es muy amplio, muy interesante, sino que a veces también es respetable, también seguro tiene su tiempo y su programación, ¿no? También. A ver, vamos con las preguntas. A ver si algún participante que desea participar en voz, a ver si puede levantar la manito, si podemos comenzar a ver con algún participante en voz. Si no hubiera, podemos ya, vamos a copiar todas las preguntas que hubiera para que el ingeniero también lo pueda absolver. A ver, vamos con una pregunta, a ver, en voz. Nos dice Edward Alexander, a ver, vamos a habilitar. Edward Alexander, Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿qué tal, Edward? Quería hacerle una consulta respecto a
los informes de actualización de costos que presentan los IBPs a Provías descentralizado, hay un ítem en los cuales presentan se podría decir, cuánto va a cobrar, por ejemplo, el jefe de operaciones, el asistente de contabilidad y todo eso. Mi duda es, ¿de dónde se guían ellos para tener ese monto que se debe pagar a su personal? Gracias por su respuesta. Buenas tardes, gracias por la consulta, estimado. A ver, Provías descentralizado, ¿ya? Provías descentralizado tiene un techo, un tope, ¿ya? Para el pago de gastos generales, ¿ya? Pago de gastos generales me refiero a lo que concierne a los pagos, en este caso de profesional de gerente del IBP, el jefe de operaciones, el monitor vial, que es una subvención. Antes manejaban en 1.300, ahora después cambiaron a 2.000 soles. Estos ratios los da anualmente el Provías descentralizado. Lo coordina la oficina de programación de Provías descentralizado, ¿ya? Con los municipios anualmente o cada 2 días anualmente, ¿no? O sea, lo ideal es que muchas veces ha sucedido lo siguiente, que existen por ejemplo, en Huanta el jefe de operaciones cobra, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? 3.000 soles, ¿no? Y en Huánuco, en el IBP de Huánuco cobran 3.600 y así. Pero hay un techo tope, que eso lo sabe la programación, el OPP, que es el área de presupuesto y planeamiento del Provías descentralizado. Cada municipio yo sé que tiene su IBP que es autónomo, pero coordinan siempre los ratios de estos pagos de gastos generales con incluso la secretaria, el auxiliar, todos ellos, yo sé que es autónomo, o sea, el IBP depende al final del municipio, pero siempre los ratios son dados y los gastos se llaman gastos operativos, gastos generados por el IBP, ¿ya? Con el área de programación, el OPI del Provías descentralizado, ¿no? Ahí generalmente coordinan, hay un especialista, antes era Neria Ocasi-Dongo, pero ahora ya está, me parece, Ana Fuentes Rojas, con el área de administración y OPI del Provías descentralizado, ¿ya? ¿No? La idea es estandarizar, porque muchas veces ha pasado, ojo esto, que en el Brain, ¿no? Por ejemplo, Yochegua, un sitio que X, ¿no? Se me ocurre, X, Yochegua, en el Brain. Nadie que a veces, por la zona, a veces lo satanizamos mucho, a veces no quieren ir mucho al Brain, y a veces el jefe de operaciones no hay quien vaya para allá. Entonces, en esos casos sí es sustentable, tiene que añadirse un informe porque puede cobrar 5.000, 6.000, 7.000 soles un jefe de operaciones tranquilamente, porque nadie quiere asumir la contratación muchas veces, a veces lanzan CAS, ¿no? Los IBPs. Entonces tiene que ser bien, mientras todo sea bien sustentado y refrendado por el gerente del IBP, yo creo que no hay ningún problema, pero tiene que estar dentro de los ratios que maneja el Provías descentralizado. Yo sé que expo al margen de la independencia y autonomía de cada municipio. Ingeniero, entonces vamos a pasar al foro de preguntas que hemos tratado de recopilar, a ver si podemos tratar de absolver. Gracias, ingeniero. A ver, acá dice, los mantenimientos rutinarios también son considerados IOARR. A ver, las inversiones de optimización, ¿no? De ampliación para rehabilitación y reposición, lógicamente es un híbrido, es una mezcla, ¿no? Porque en la Contraloría ya intervino ello, ya dio una recomendación, hizo una auditoría sobre esto, ¿no? Los mantenimientos rutinarios en sí son servicios, ¿ya? Y están asignados a gastos corrientes más el fuente de financiamiento de los bancos, el Banco Mundial, el BID, el BIRF. Entonces, ya es cooperación internacional la que nos apoya en el financiamiento. Entonces, no, o sea, no le pongamos como un registro de inversión, ¿no? No es una inversión, es obra.
¿Ah? Ojo, inversión es obra. Esto es un mantenimiento, es un servicio. ¿Ya? ¿Cómo se realizan las valorizaciones mensuales en este tipo de servicios de mantenimiento rutinario? Ya, como yo les explicaba, ¿no? Yo les explicaba, en las valorizaciones van los formatos y las fichas, formatos y fichas. Ahí faltó un poquito más de tiempo para explicar cada detalle. Ahorita hay fichas y formatos actualizados del IBP, ¿no? Que ya salieron en el Provías. Hay una aclaración, porque hay IBPs que todavía siguen con formatos desusados, ¿no? Del 2003, 2002, perdón, 2011, 2010, que ya no es, ha salido incluso la nueva directiva, ¿no? El instructivo para ello. Entonces, la valorización se adecua al pago de las tarifas de cada, por ejemplo, una carretera de 15 kilómetros. Ya tenemos cuánto es el gasto, cuánto gastamos por pagar mano de obra, gastos generales, el costo del número de cuadrillas tiene su tarifa, de acuerdo al tipo de tipo 1 y el nivel de servicio, ¿no? Entonces, cada tramo, cada subtramo de tu carretera tiene un costo, ¿ya? Y allí también tienes un análisis de precio unitario. De acuerdo a ello, ya el costo ya viene dado. Yo te he desglosado en el curso cómo se hallan los costos de las tarifas, pero el costo ya viene dado. Lo que tienes que hacer es multiplicar el metrado por ese precio unitario. El metrado sí tiene que ser en roce, tantos metros cuadrados, en lo que es bacheo, tantos metros cúbicos, ¿no? Limpieza de alcantarilla. ¿Cuántas alcantarillas han limpiado? A ver, son 15 alcantarillas. Ah, ya, entonces sí, tolerancia hasta 10, a 15%, 20% de la sección. De que hay penalidades, las penalidades van aparte, ¿no? Penalidades sí, de hecho que siempre hay, ¿no? O sea, hay un ratio ya de valorización, ¿ya? Entonces la valorización, ¿qué hace? El jefe de operaciones da su visto bueno, lo revisa, lo firma, el gerente es el que da el visto bueno y lo pasa al Provías descentralizado, ¿no? Para que pueda hacerse el pago respectivo de la valorización, ¿no? Entonces, la plata es transferida ya a los IBPs, pero ojo, tiene que ver, esto es cuando estamos hablando de un contrato de microempresas, ¿no? O MIPES, ¿no? Entonces, lo fiscaliza quién, el jefe de operaciones del IBP, y a la vez es quien está en coordinación constante con el especialista local del Provías descentralizado. Hay formatos y fichas, lo que ya hay un cuaderno de mantenimiento, que todo está registrado ahí. Sobre el mantenimiento de vías en zonas como la selva, ¿qué estabilizadores en ese ámbito, por ejemplo, en control de polvo? Ya, esto ya más es un tema constructivo, ya es un tema, un enfoque ya de... Mira, hay varios aditivos, ¿ya? Para el control de polvo que existen, ya, antipolvo, ya, estabilizador, e incluso... dependiendo, pues si yo tengo en selva, la selva es húmeda de por sí, y hay que ver si te conviene un estabilizado con cemento, dependiendo, tienes que ver. Depende del tráfico también, porque te va a levantar el polvo, lo que tú quieres es controlar que no se genere un antipolvo, y hay aditivos, ¿no? Hay de la marca, hay una alemana que es Extra Black, así se llama, y lo pueden buscar en googlear. Hay otros que son incorporadores de CBR, incrementa el CBR porque el suelo es expansivo, es muy CBR, a veces es malo, mejoran, aumentan el CBR a la vez y es antipolvo. Tienes que ver el costo-beneficio, si te conviene o no el antipolvo o lo estabilizas con emulsión asfáltica o con cemento, ¿no? Dependiendo qué estabilizador, en algunos casos en selva, por la humedad, lo hemos siempre hecho con emulsión asfáltica y también ¿por qué? Porque lo sellas, ¿no? O con cemento, ¿no? Pero hay que ver, porque el antipolvo hay que ver el costo, ¿no? El costo, si conviene o no conviene, ¿no? Como te digo, hay varios aditivos que son antipolvo, ¿no? Son aditivos que son también buenos para selva. En marcas y en productos, no quiero hacer un cherry, tengo varios si gustas, ahí tengo mediante el anfitrión, el inbox, para poder, hay proveedores también que destinan ellos, que hemos trabajado, pero hay amplia gama sobre eso, ¿no?
A ver, sería conveniente en tramos de selva escarificar y compactar con rodillo escarificar y compactar con rodillo cada vez después de culminado el periodo de lluvias, ya que con personal no queda bien. Ah, es que ahí viene el tema, pues justo el tema del, cuando tú haces un perfilado y compactado, ¿ya? Supongamos, depende de en qué mes tú lo intervengas, ¿no? Si lo intervienes después de la lluvia, ya, lógicamente enero, febrero y marzo llueve fuerte en selva hasta abril, y lo intervienes esto en quincena de abril, ¿no? Y ya tú puedes intervenir y tu frecuencia lo intervienes un mes, después de un mes y medio por el tráfico, ves que el polvo es fuerte, nuevamente se está encalaminando y se está yendo los finos, ¿no? Se está yendo los finos en la selva. Entonces, si lo dejas por 2, 3, 6 meses el mantenimiento, olvídate, o sea, es más costoso, vas a volver a tener que escarificar, ¿no? Batir, escarificar, entonces batir de nuevo, entonces el material ya no sale a cuenta, o sea, el costo-beneficio, mientras más vacío lo dejes, o sea, mientras más tiempo dejas de intervenir, te va a salir más caro, ¿no? La intervención, lógicamente. Si tú lo intervienes ahí nomás en Palmán, tienes que hacer una buena programación. Si lo intervienes en mayo, en abril, mayo, y en junio, julio, nuevamente estás perfilando, lógicamente te va a durar un par de meses más, y otra vez la frecuencia, vuelves a intervenir en agosto, septiembre, nuevamente vuelves a intervenir en octubre y diciembre, y ya tienes, te va a aguantar, te va a dar una capa de base, o en este caso de material de base o de recarga de material, un periódico, mantenimiento periódico, de repente quieres hacer una recarga de material ya firmado o estabilizado, va a ser más compacto el material, ¿no? Y aún a ello, si quieres incorporarle aditivos, como el caso nos decían en la pregunta anterior, mucho mejor, ¿no? Pero en este caso, lógicamente, yo recomiendo que el mantenimiento para esa pregunta sea constante, no que lo dejemos de 6 meses. Esa pregunta ya es cuando tú lo dejas de un tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tema. No es bueno, pues, ¿no? Lógicamente, si lo dejas 4, 5, 6 meses después de su frecuencia, el costo es peor, tienes que nuevamente escarificar, nuevamente hacer ese trabajo. Si ves que está compacto, ya para qué vas a escarificar, solo lógicamente ahí nomás vas a tener que hacer el trabajo de recarga y perfilar, ¿no? En selva no, en selva pues el suelo es expansivo, olvídate, ¿no? Opinión sobre la corrupción en el mantenimiento de carretera a nivel nacional, IBPs de las municipalidades. Bueno, ya esto es un tema ya más por el enfoque ya del tema de la corrupción. En todos lados se cuecen habas, ¿no? Los ingenieros y el personal de los IBPs, ¿no? Tanto el gobierno regional también está enmarcado, ¿no? Las carreteras, el mal endémico, peor que el virus del COVID, es la corrupción, ¿no? Los profesionales que salen de las aulas tienen que estar bien formados, ¿no? Y no dejarse tentar por a veces hay influencias de alcaldes, gobernadores, las mismas jefaturas en los trabajos, los cargos. Ya sabemos que tenemos que, mientras impere nuestro criterio técnico y la honestidad, eso en donde sea nos va a ir bien, ¿no? O sea, sabemos que el Perú es un país con bastante corrupción en todo ámbito, no solamente en el ámbito vial, pero hay que hacer las cosas bien, ¿ya? ¿Qué criterio se toma para el ancho de roce? El GEMA, ¿no? El GEMA nos dice, pues, o sea, acuérdate, ahí en el factor indicábamos, el factor, el promedio de la experiencia. El GEMA es una herramienta de gestión. La experiencia que nos dice que tenemos que tener un ancho promedio en promedio de 3, tanto al lado, el eje de la vía, al lado derecho e izquierdo. Si es menor a 3, prácticamente acuérdate, ¿no? No sé si puedo nuevamente volver a la PPT. Acuérdate donde decíamos acá no sé si me pueden ver, ahorita lo voy a
rápidamente, nomás acá lo quiero para disipar la duda, ¿ya? Acá. Donde está ubícate donde está el factor vegetación, aquí, ¿no? Todo está en el ámbito de aquí, de 3. Por eso que en la tabla del GEMA hablábamos acá de 0,6. ¿Cuándo es 0,6? Cuando es 3 por mil del lado izquierdo y 3 más 3 por mil del lado derecho, o sea, 6.000 metros cuadrados. Estamos hablando siempre el promedio de ancho de 3 metros para área de roce, ¿ya? 3 más 3 son 6 metros, ¿ya? Por cada kilómetro de intervención. ¿Qué criterio? El criterio de la experiencia, ¿no? Los que han hecho el GEMA, este manual del GEMA, son ingenieros que ya tienen en amplia experiencia, así como los que hacen los módulos de CAPEC o las normas, es igualito en el sector transporte. Ya hay ingenieros rankeados, como se dice, y de experiencia, que llegan a esa determinación, ¿ya? Entonces, en un roce, cuando tú haces roce, han hecho estadísticas de años anteriores han hecho roce de 4 metros en un año de ancho, en el otro año de 1,5 metros, de 2 metros, y en todas las carreteras han sacado la estadística, el promedio, y han determinado que sean 3 metros de ancho, ¿ya? En 1 kilómetro por mil son 3.000, lado derecho, y otros 3.000 metros cuadrados, lado izquierdo son 6.000 metros cuadrados, ¿no? El promedio. Buenas noches. Respecto al tema del decreto de urgencia 070, ¿cuáles son los cambios que realizaron respecto al tema del costo por kilómetro? A ver, el decreto de urgencia ya salió para que se encamine esto más rápido el 21 de julio, y al 31 de julio ya tiene que estar adjudicado, ya. Ustedes mañana van a tener mayor detalle con el especialista en contrataciones, para este tipo de contrataciones especiales, en este tipo de decreto de urgencia. Los cambios de los costos, uno de ellos es en que la bonificación, ¿no? Es el 5%, ¿no? Antes hablábamos en los procesos normal siempre el 10%, la bonificación, acuérdate, para el colindante o contratista o el postor que se presente, o la microempresa, en este caso que quiera presentarse, tiene una bonificación de 5%, hablábamos antes siempre de 10%, ¿no? 5% del terreno del subtramo donde quiere participar o ganar la buena pro. O sea, es ello, también los costos de bacheo, ¿no? Han considerado también un 20 a 30% ¿cómo se llama?, del criterio amplificado un poco más ese costo, ¿no? Tanto el dos fuertes, bacheo y limpieza de calzada. El resto sí, los costos siguen igual, pero el tenor, ojo, eso lo va a explicar mañana seguramente nuestro especialista. No quiero ahondar más a detalle para guardar el suspenso y puedan mañana ustedes inscribirse a ese curso, ¿no? Entonces, el tenor es que el 5% de bonificación ya, en este caso, está respaldado, tiene que ser de la zona o si no colindante, ¿no? Eso básicamente. Algunos se presentan al 80%, se bajan al 80%, con ese 5 sería 85%, ¿no? Y ganan con eso, ¿no? Dependiendo. Ojo, al 31 y los 190 municipios en mantenimiento vial ya tienen que estar hay procesos que he visto que deben culminar el 2, 3 de agosto, ¿no? Pero unos 2, 3 días más, de ahí ya no hay, hasta ahí nomás es el tema del decreto de urgencia para caminos vecinales, ¿eh? Son 20 días, ¿te acuerdas, no? Y 40 días para caminos nacionales, ¿no? Estamos hablando del decreto de urgencia, ¿no? ¿Ya? El Arranca Perú, ¿no? El famoso Arranca Perú. Los jornales, ¿cómo son considerados en este mantenimiento rutinario? Ya, mira, el GEMA te dice que es 13 a 15 soles diario. El mantenimiento rutinario, según el GEMA, la herramienta de gestión de mantenimiento es para gente de la zona. Tú no vas a traer a gente de afuera, porque te van a cobrar, lógicamente, por día, pues 50, 60, 70, 80, hasta 100 soles, ¿no? Por día. En el Brain, trabajar en lo que es en la zona vamos a decirle, el cacao, y otras plantaciones,
le sale más rentable que trabajar en el mantenimiento. O sea, ahí sí puedes traerte gente de la sierra, por ejemplo, Tambo, San Miguel, ¿no? Que es ahí, por ejemplo, Ayacucho, ¿no? Igual Huancavelica, ¿no? De trabajar en Tayacaja, Churcampa, igualito, te traes gente de allá de los Chojas, ¿no? O de Junín, por allá también, igualito, te traes gente de que sea que tú veas que quiera trabajar, que cobre menos la mano, pero por lo general se paga 13 a 15 soles. Ahora se había actualizado la data por día, de la mano de obra, ¿no? A 17 hasta 20 soles por día, pero ya se uniformizó todo ello a que sea el básico, 930 soles, ¿no? Pero todavía hay microempresas abusivas que están pagando menos del básico, o sea, la idea es que sea 31 soles por día, ¿no? ¿Ya? Los TDRs, ¿dónde están los jornales? Los TDRs son elaborados por el MTC o son elaborados por el IBP. Ya, los términos de referencia son, al final la autonomía es del IBP, ¿ah? O sea, hay una plancha, hay una base estandarizada del TDR general. Hay que saber diferenciarlo. Ahora con el decreto de urgencia 070 es la general la que prima, y hay algo, la que prima, y con eso se va a lanzar, pero la que normalmente los procesos se lanzan, ya hay una plancha estandarizada, ¿no? Para cada IBP, y eso lo estandariza el PBD, ¿no? Entonces, al final el IBP es el que contrata, ¿no? Es el que la hace todo el proceso, todas las etapas, el que contrata, ¿no? Tienen definidos los costos por cada actividad, esto es relativo, por ejemplo, para mantenimiento periódico, antes hablábamos de 4.100 a 4.500 dólares por kilómetro, en el mantenimiento periódico, pero ahora esto es relativo. Mira, no vas a comparar el costo en costa, en sierra y en selva, ¿no? En selva es mucho más. Entonces hay unos ratios que al final los voy a pasar ahí con el anfitrión, para que estaba en la parte final justo de la diapositiva, pero el tiempo, este curso, como le digo, es para por lo menos 3, 4 sesiones, no, es amplio, ¿ya? Tienen definidos los costos, bueno, ya les expliqué, y están en las tablas, sí, hay una tabla de ratios que se manejan. ¿Qué nos podría decir sobre los mantenimientos complementarios? ¿Tienen algún límite económico? A ver, el mantenimiento es un servicio, ¿ya? Y el servicio, según la ley de contrataciones, la ampliación de un servicio, ¿no? Puede ser como un adicional, es el 25%, ¿no? Tanto ampliación y reducción, ¿no? De un servicio o de un bien. Un 25% del valor del valor del contrato, el monto contractual. ¿Ya estamos? Entonces, ese es el tenor, ¿no? Ese es el techo. Tú puedes reducir o ampliar hasta 25% arriba, o 25% positivo, o 25% reducir negativo, ¿no? Ahora, complementario, hay contratos complementarios que son el contrato complementario, ojo, de un servicio, o sea, de un... hay que definir, porque el contrato complementario te define hasta el 30%, ¿ya? El contrato complementario, ¿ya? Y tiene que ser la misma microempresa, y tiene que ser dentro de 3 meses post o terminado el contrato, el principal. La misma empresa puede intervenir, ¿no? La microempresa interviene en un contrato complementario, o sea, es una extensión del contrato, ¿no? Puede ser por 1 año más, por 8 meses más, 1 año y medio más. Entonces se le amplía por un contrato complementario, lógicamente con opinión legal y opinión de la entidad, del Provías descentralizado, ¿no? Y el Instituto Vial provincial o el gobierno regional, porque al final la plata, la transferencia es desde el Provías, el núcleo, en este caso la unidad ejecutora, la principal, Provías descentralizado, ¿no? Entonces, el contrato complementario te enmarca, la ley de contrataciones te dice que sí puede continuar la misma empresa con el 30% como complementario dentro de los 3 meses. Si pasó los 3 meses, si, por ejemplo, tu contrato como microempresa terminaba ahora en julio, ya estamos 29, oye, compadre, tengo que ampliar mi contrato a agosto, complementario. ¿Se ha previsto complementario? Sí, lógicamente un complementario es cuando se tenga previsto un proceso también, ¿ya? Un proceso enmarcado en ese tramo, ¿no? Si está previsto un proceso, entonces, si ya se lanzó un proceso para eso y va a demorar, entonces eso justifica para que te puedan dar el contrato complementario a la misma microempresa, ¿no? O a la empresa de mantenimiento vial. Y otra cosa son las ampliaciones para servicios y bienes, que son 25%, lo dice el reglamento de la ley de contrataciones del Estado.
¿Qué pasa si en la zona de intervención de repente tiene una carga vehicular de camiones, carga ya alto tonelaje, ¿ya? Que, gene- que, que generan, que generan fuertemente el agüellamiento y bache, ¿ya? ¿Cómo se justifican los gastos de mantenimiento que aumentan? A ver, existe un estudio de tráfico, ¿ya? Un estudio de tráfico, existen las estaciones, el control de pesaje y las estaciones en los caminos vecinales y departamentales. Normalmente los nuevos contratos que van a salir, digo esto porque van a salir para caminos departamentales, está saliendo paquetes, ¿ya? De conservación rutinaria por niveles de servicio y están incluyendo pesaje móvil, ¿ya? Pesaje móvil, o sea, itinerante, lo estás llevando de un lado a otro, con el fin de controlar el IMD, el índice medio diario, ¿no? Anual. En el caso de un camino vecinal, lo que tenemos que hacer es sacar el formato, hay un formato justamente de IMD, índice medio diario. Al final, ¿qué contabilizamos el tráfico? El tráfico lo contabilizamos, por decirte, pasan al día 85 vehículos por día, o no sé, por ejemplo, tristemente pasan 10 vehículos diarios, ni siquiera llega a 10 vehículos diarios, parece una trocha, mi camino rural, ingeniero, no lo atienden. Pero si ya está la política vial del justo del MTC, del IBP, del descentralizado, es subir el IMD. ¿Cómo subimos el IMD? ¿Con qué? Lógicamente con buen mantenimiento. Va a subir el tráfico. Entonces va a pasar a otro nivel de intervención. Entonces, ¿qué pasa si en la zona de intervención de repente tiene una carga vehicular de camiones de alto tonelaje que generan fuertemente el agüellamiento? ¿Cómo se justifican los gastos de mantenimiento que aumentan? Claro, que también hay un índice de corrupción, tienes que ver, porque si estás viendo que pasa más tráfico y no hacen un buen y adecuado mantenimiento, se tiene que pedir más presupuesto. O sea, ¿cómo se justifican los gastos que aumentan? Si están aumentando los gastos y no haces un buen mantenimiento, no es congruente con la carretera que tú estás viendo, ¿no? Que está pasando más tráfico, no debería, o sea, ¿qué pasa? Normalmente, lo que yo decía, el círculo virtuoso, ya tú estás haciendo mantenimiento. Si haces un buen mantenimiento, es como la cadena productiva. Haces un buen mantenimiento de la carretera, aumenta la carga, aumenta el tráfico, lógicamente, porque por ahí van a entrar tu carga pesada. Entonces tu carga pesada va a entrar por ahí. Tu carga liviana entra, pues, ¿no? De hecho, la carga pesada es la que va a entrar y va a generar nueva carga adicional de carga pesada, vehículo pesado. Entonces, al generar ello, va a generar mayor polo de desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, va a generar agüellamientos y más baches, o sea, va a ver que se van a ir, se va a desgastar los finos, mayor tráfico. El periodo, eso se llama, va a incrementar el periodo de vida útil de la carretera. Lo que iba a durar en un año, mi mantenimiento ahora me va a durar en medio año. Ingeniero, ha subido el doble el tráfico. Antes transitaban 20 vehículos, ahora están transitando 40, 50. Uy, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer un nuevo estudio de tráfico, yo, o sea, el jefe de operaciones, ¿no? Y con la microempresa tienen que hacer un estudio de tráfico. Oye, ha mejorado las condiciones, ¿no? ¿Y por qué hay ahora más tráfico? Porque hay un mejor mantenimiento. Tiene que ser directamente proporcional. Entonces voy a pedir más platita al Ministerio de Economía mediante el Provías descentralizado. Y ya no necesito, por decirte, ya no necesito 300.000 soles al año. Ahora necesito 600.000. Ya sigue siendo una adjudicación simplificada, pero ahora necesito mayor presupuesto. ¿Por qué? Es mi misma carretera. ¿Qué ha pasado? Que justifico yo. ¿Cómo lo justifica? Con un actualizado estudio de tráfico que me indique que ha subido el tráfico y que estoy haciéndole, por ende, con mi mismo ratio de mantenimiento, mi misma tarifa diferenciada, estoy subiendo el ratio. Entonces justifico mi índice medio diario versus el presupuesto asignado. Entonces, ya no, yo necesitaba incrementar mi tráfico, ya lo hice, pero tengo que seguir realizando un buen mantenimiento. Entonces, hay más carga, me va a desgastar, va a producir agüellamientos, asentamientos, en mi carretera, en mi camino vecinal. Por ende, necesito más material de bacheo y que para ello necesito más material de afirmado, necesito más mano de obra, incluso
mantenimiento mecanizado, también por ahí puedo hacer mantenimiento mecanizado, mantenimiento rutinario mecanizado o el periódico. Necesito intervenir ya a un nivel mucho mayor. ¿Qué necesito? Más presupuesto. Si yo voy a hacer con poco presupuesto y me ha subido el tráfico, lógicamente no voy a hacer un adecuado mantenimiento, porque si el año pasado me daban 300.000 y este año me van a volver a dar 300.000 o menos, y veo que ya subió el tráfico, ¿de quién depende? ¿Quiénes son los ojos del ministerio? El ministerio no va a estar en una carretera que está pues en Cochopata, que está en la selva, por allá por Picota, Bellavista, o Mazán, Bellavista, Mazán en Iquitos, o en el norte, en Huancabamba, en la Sierra de Piura, esa en Guaitará, en la parte de Querco, Laramate, Ocoyo, ¿no? En la parte, en los Atijes, Córdoba, Guarangal, Tinga, toda esa zona, por eso ya hay un ratio, ya hay un presupuesto. Y si hay unas mejoras en el tema vial, o sea, la idea de la política vial es que suban las cargas, que suba el tráfico, pero al subir ello directamente proporcional, la entidad tiene que pedir más fondos, porque lógicamente ya es otro nivel de intervención como mantenimiento, ¿ya? Como mantenimiento. No hay que dejar descuidado nuestro mantenimiento. Si tenemos que pedir presupuesto, pidámoslo, porque al final somos entidad, y los responsables de eso somos nosotros, la entidad, el MTC, como imagen. ¿Por qué? Si necesitas más presupuesto, está el ministerio, en el Estado hay presupuesto. Lo que tenemos que hacer es justificar, como dice acá bien la pregunta, el presupuesto, que sea el justiprecio de lo que nosotros vamos a hacer físicamente en campo. Acuérdate, el avance físico y financiero tiene que ser el adecuado, ¿no? O sea, no podemos gastar más y ejecutar poco en mantenimiento. Tiene que ser directamente proporcional en la curva, ¿no? ¿Ya? En la S, ¿te acuerdas la S, no? Avance físico y financiero, la curva S, ¿no? Ese sería el enfoque. Si no, estaríamos hablando ya de corrupción, ¿no? Si te dan bastante plata y haces poco mantenimiento y has subido tu carga vehicular, estamos hablando de otra cosa, ¿ya? O sea, ahí ya hay un tema ya de Contraloría, Auditoría, Ministerio Público. Lo que queremos es siempre que haya un adecuado control y una adecuada transitabilidad en un buen mantenimiento rutinario, ¿no? Bueno, eso sería todo, estimados, por el día de hoy. Ya, bueno, ya se acabaron las preguntas y, bueno, será hasta una nueva oportunidad, ¿no? Hasta donde volvamos a encontrar. Estos temas de mantenimientos, de rehabilitaciones, hay temas de pavimentos económicos, mortero asfáltico, ahora se está colocando incluso sellos en los caminos vecinales, ya no hay polvo, y la idea es que sean con un slurry seal, con un mortero asfáltico, que la idea de la política ahora, a partir de estos tiempos, ya va a ser que en la carretera exista un monocapa, un bicapa, un tratamiento superficial, un otacil, un foxil, un slurry seal, un sellante, ¿no? Para que la política sea cero polvo, ¿no? En los caminos vecinales y los departamentales, ustedes saben que ya hay paquetes de pro región donde ya hay pavimentos básicos, pavimentos económicos, ¿no? Que no es carpeta, o sea, asfáltica, es netamente es un sello, es un impermeabilizador, donde netamente ya no existe el polvo, ¿no? Entonces, eso lo quieren implantar ahora en los caminos vecinales. Ya han salido caminos vecinales ya con sellos, así con monocapas, pero son pocos. La idea es que sea a nivel, ahorita ha lanzado, si bien es cierto, el gobierno, el tema del Arranca Perú, el decreto de urgencia 070, la idea es dar, por supuesto, de trabajos y también hacer buenos mantenimientos. Están saliendo, esto está saliendo por un año y medio, casi 2 años, 15 meses, 18 meses, estos mantenimientos rutinario y periódico, está saliendo, ¿no? Entonces, eso de mañana lo va a detallar el especialista que va a dar gustosamente el curso, ¿no? Bueno, señores,